¿Qué harías tú si en tu hogar llegas a encontrar los restos de alguien que vivió hace mucho tiempo ahí, de alguien que se cree dueño de ese lugar a pesar de ya no estar vivo? Esta presencia podría ser más agresiva de lo que tú piensas. Podría cambiar tu vida de un día para otro. No espero que creas mi historia, ni que los demás la crean si lo relatas. Pero después de lo que viví, no he perdido el miedo al encontrar algo en mi hogar que me haga perder la cordura, que se adueñe de mi vida y de mi salud. Sinceramente, yo sí le tengo más miedo a los muertos que a los vivos y a lo que pueden atraer estas energías. Esto le ocurrió a mi vecina Jorge hace ya más de 15 años. Mi familia tuvo que mudarse a las afueras de la ciudad en un terreno, en una de las colonias nuevas que comenzaban a trepar uno de los cerros a las orillas de Oaxaca. Justo ahí, en las cercanías de las zonas arqueológicas de Monte Albán, solo teníamos un par de vecinos en nuestra calle. La más cercana era una mujer ya mayor de unos 60 años, con carácter bastante ríspido, que solo parecía congeniar con mi abuela, que en aquel tiempo también vivía con nosotros. Su amistad se veía unida por temas de jardinería, comida o la nostalgia de estar lejos del lugar donde nacieron. La vecina se llamaba Leonila, pero todos le decían Doña Leo. Su amistad fue cada vez más fuerte con mi abuela, que aliviaba la soledad en la que vivía la mujer, ya que vivía prácticamente sola. Hasta que un día, ella despertó algo que hizo que nunca más estuviera de esa forma. Una tarde, le llevó a mi abuela algunas piezas de lo que parecía barro en una caja, explicándole que mientras escarbaba en su patio para instalar un lavadero, había encontrado a poca profundidad varios objetos, entre ellos un par de jarrones y figuras de barro, así como lo que parecía un metate bastante rudimentario. Todos estos objetos causaron una enorme impresión en la mujer, ya que cuando ella había llegado a aquel terreno no había nada más que monte, y claramente tenía miedo de mostrárselo a alguien más. Solo en mi abuela confiaba, ya que en zonas en donde se encontraban este tipo de hallazgos, era común que el gobierno expropiara o comprara los terrenos a un precio baratísimo para realizar investigaciones de lo que podría ser de valor histórico para todos, cosa que Doña Leo no quería que ocurriera, y por lo que le pidió a mi abuela que no le dijera a nadie más. Ella, con mucha paciencia, armó con cintas y pegamento los restos de uno de los jarrones, que se habían roto al momento de sacarlo, y se veía a simple vista lo hermoso y detallado que estaba hecho. Se notaba fácilmente que aquello no pertenecía a esta época. Mi abuela le regresó el jarrón a Doña Leo, y aunque ella intentó regalárselo, mi abuela no lo aceptó. Le pidió que lo guardara en algún lugar con mucho respeto, que en algún momento aquellas cosas fueron de alguien quien vivió muchos años atrás, y hasta cierto punto era normal encontrar ese tipo de cosas estando a unos kilómetros de una de las zonas prehispánicas más importantes del estado. Pasaron a lo mucho un par de días, y cuando mi abuela la volvió a ver, Doña Leo lucía cansada y muy demacrada. Era claro que no había estado durmiendo bien. Mi abuela, preocupada por su salud, le preguntó qué era lo que le pasaba. «Ah, Chayito, alguien anda penando aquí en la casa. Ayer alguien estaba escarbe y escarbe en el patio. Me asomé para ver qué animal era, pero no había ninguno. No he podido dormir bien en estos días». Mi abuela, al contrario de Doña Leo, era una mujer menos miedosa y no se dejaba llevar tan fácil de este tipo de experiencias. Le pidió a Doña Leo que enterrara de nuevo aquellas cosas que había encontrado, que tal vez podría ser aquello lo que no la dejaba tranquila. «Entierre las ollitas de nuevo, Doña Leo. De alguien tienen que ser. El difunto debe andar buscando sus cosas, por eso no la deja dormir. Usted, que es católica, déjeselas donde las encontró y póngales una vela o hágales un rosario».
Doña Leo la miró con atención y le pareció una buena idea. Al final de cuentas, aquella alma que cada noche deambulaba por su patio porque no podía tener paz y seguía penando a pesar de tantos años. Mi abuela la acompañó hasta su casa y en un descuidado patio que tenía se veía removida la tierra en donde justamente había escarbado la señora. Ambas se dispusieron a enterrar cada cosa sin tanto esfuerzo, y aunque mi abuela no era católica, aquella noche quedaron de verse para que doña Leo le hiciera su rosario. Puntuales al atardecer, ambas mujeres y yo, que me la pasaba casi siempre con mi abuela, empezamos con los rezos que doña Leo dirigió, y todo el ambiente por un momento se aligeró. Yo no sabía cómo expresarlo, pero era como si algo hiciera que el aire fuera más denso, más caliente, más pesado. Y esa pesadez, conforme fue avanzando el rosario, disminuyó. A pesar de que era de noche, algo cambió. Algo se escondió o algo se fue. Todos lo notamos. Y un poco más tranquilos por doña Leo, pensamos que esta sería la solución a su problema. Recuerdo perfectamente que nos invitó a tomarnos un café, y aquel día todo volvió a ser normal. Normal como si nada hubiera pasado. No sé cuántas veces más doña Leo pasó días así de tranquilos en su humilde y solitaria casa. Pero unos días después, cuando yo salía muy temprano a la escuela para alcanzar el transporte, tenía que pasar forzosamente por su casa. Y yo siempre pasaba de largo, sin detenerme a mirar la cerca de malla que dejaba ver todo hacia adentro del patio de la mujer. Pero aquella mañana, en donde el sol aún no asomaba de un rayo, algo extraño me hizo voltear a un punto específico. Doña Leo tenía 2 árboles de guaje en el medio de su patio, y apenas si podía verse entre los 2 árboles un lavadero de piedra. Justo ahí, mi mirada enfocó en lo que parecía algo saliendo de la tierra. Del duro cascajo, algo escarbaba. Algo parecía salir de ese punto en el patio. Era el lugar en donde habíamos vuelto a enterrar las ollas y jarrones que había encontrado la señora. Juro, amigos de Noche Miedo, que estoy seguro que vi salir del suelo, que se arrastraba. Parecía el cuerpo de alguien intentando escapar. No me di cuenta en aquel momento, me quedé ahí parado observando. Solo sé que otra silueta se dejaba ver de reojo. Era doña Leo con su ropa de dormir, ese tipo de ropa que ocupaban las mujeres de antes, camisones o no sé con certeza su nombre, pero espero me puedan explicar. Mirando fijamente la cosa que parecía salir de su patio. Solo que cuando yo volví a prestar atención, aquella cosa que intentaba arrastrarse apenas unos segundos atrás ya no estaba. No había siquiera tierra removida. Doña Leo no volteó a mirarme o me prestó siquiera un poco de atención, pero un impulso me hizo largarme de ahí, caminar rápido aunque mis piernas perdían fuerza. Logré moverme con mucho esfuerzo y me quedé sintiendo un vacío en el pecho. Supe que algo no estaba bien con doña Leo, con su casa. Llegando ya tarde a mi casa, pude hablar con mi abuela de esta situación antes de hablarlo con alguien más. Sabía que ella le tenía mucho aprecio a doña Leo y mi abuela era una mujer inteligente que sabría qué hacer. Eso pensé en aquel momento, aunque muy en el fondo yo no deseaba entrar de nuevo a su casa. Mi abuela me pidió que la acompañara aquella misma noche y salí con ella al frente de la casa de doña Leo. Y cuando pasaron varios minutos sin que abriera la puerta, decidimos entrar a buscarla, ya que el descuidado portón de lámina se podía abrir desde fuera. Eso era algo que solo mi abuelita sabía. Y desde que empezamos a caminar sobre el pasillo que llevaba al cuarto de doña Leo, algo nos perturbó y no pudimos evitar llevarnos las manos a la boca. Algo inundaba el ambiente de un olor podrido, a descomposición. Eso preocupó mucho a mi abuela, que me pidió que la esperara en la puerta del cuarto de doña Leo, y yo así lo hice. Mi abuela tardó varios segundos que se me hicieron muy largos, pero al fin,
Con una voz angustiada, ella me habló. Me pidió que fuera rápido. Yo entré al cuarto y me di cuenta que aquel olor venía de ahí, de su habitación. Mi abuela intentaba ayudar a doña Leo a pararse. Lucía distinta a la última vez que la había visto. Su apariencia sinceramente me aterró y casi me voy para atrás cuando la vi. Pero entendí que doña Leo no era el problema y la sostuve mientras mi abuelita le marcaba a alguien que pidiera ayuda. Era claro que doña Leo estaba enferma y nadie se había dado cuenta, pero esa misma mañana yo juraba haberla visto. Y aunque desubicada, para nada lucía como en ese momento. Con su cara pálida y un rostro casi esquelético, como si no hubiera comido en días, como si en tan solo unas horas hubiera envejecido 10 años más. Ni siquiera levantaba la cabeza, mucho menos podía hablar, solo se quejaba. Estaba visiblemente mal, y aquella vibra que transmitía el lugar era algo distinto. La fuerza con la que esto se sentía me puso los pelos de punta. A los 20 minutos, una ambulancia llegó y pidieron llevarse a doña Leo. Ella tenía un hijo que rara vez la visitaba, pero al no poder contactarlo, mi abuela fue la que se hizo cargo y la acompañó. Su diagnóstico fue un cuadro de desnutrición y deshidratación grave, y por varios días fue alimentada mediante una sonda. Todos esos días, mi abuela estuvo al pendiente de ella, así como su hijo, que al final mostró un poco de preocupación por su madre. El problema es que cada noche un ruido, un sonido aterrador, sonaba a altas horas de la madrugada. Pensamos en un inicio que este sonido venía de la calle, pero después logramos darnos cuenta que venía justo de la casa de doña Leo. Mi abuela pidió que nadie saliera. Ella era mormona, pero abierta a muchas de estas cosas sin explicación, y siempre oraba por todos, y como si aquello desapareciera o lo dejáramos de escuchar, se desaparecía del ambiente. Estaba seguro de que algo más le había contado doña Leo a mi abuela, ya que pedía muy atentamente que cuando saliera temprano a la escuela no pasara por la casa de doña Leo, por ningún motivo, así tuviera que caminar de más. Y yo, después de lo que ocurrió en el patio de la señora, no tenía ganas de pasar por ahí. Así pasaron varios días, hasta que doña Leo fue mejorando poco a poco y pudo pasar a un área médica de menor riesgo. Pero después de esa misma semana, algo le pidió a mi abuela. Algo que ella no se atrevió a decirme en el momento, pero por alguna razón siento que tampoco quería estar sola en aquella casa, porque esta tarea era hacer algo en su casa. Fuimos en la mañana, cuando el frío todavía calaba en los huesos, para evitar claramente ir en la noche. Llevaba una pala y una barreta. No me había dicho nada mi abuela, pero suponía para qué íbamos a casa de doña Leo. Sabíamos ambos que algo encontraríamos, que algo teníamos que hacer para que doña Leo pudiera recuperarse y salir del hospital. Escarbé, y no sé por qué, Jorge, pero parecía que el suelo en aquella parte ya estaba tan compactado y lleno de raíces como si no hubiera sido removido unos días atrás. Era imposible. Aún así, aquello nos hizo comprobar que teníamos que seguir, y sacamos cada una de las ollas que días antes habíamos enterrado. Estaba todo, y antes de preguntarle a mi abuela que ahora qué haríamos, ella me dijo: por favor, escarba un poco más. Yo, sin preguntar, excavé más profundo. Esta vez realmente excavé más, y aunque me llevó un buen rato, mi pala crujió con algo distinto, algo que se hizo hacer más ancho aquel hoyo, un objeto sólido y lleno de tierra húmeda, que me enganché a tomar con las manos cuando mi abuela me jaló de la playera exaltada, gritándome como nunca antes lo había hecho: no toques eso, son huesos y nunca debes tocar algo de este tipo, dijo ella, visiblemente molesta por mi acción. Abrimos más el agujero y ya con más cuidado, con la misma pala, fuimos sacando poco a poco los restos ya prácticamente pulverizados de lo que en algún día fue una persona.
pero esto no era nada comparado con lo que estaba más abajo. Debajo del cuerpo había algo que no entendimos y que seguimos sin entender. Mi abuela me arrebató la pala como si comprendiera qué era lo que pasaba. Escarbó más y ya sin mucha preocupación por los restos óseos que se revolvían con la demás tierra. Debajo, una bolsa negra guardando algo. Ella la golpeó fuertemente con la pala y era como si ésta se fundiera en la bolsa. Yo no entendía cómo aquella bolsa podía estar justo debajo de aquellos restos, cuando claramente parecía recién colocada ahí, debajo de aquella osamenta que por el tiempo que tenía ya se desboronaba como si de un frágil material se tratara. Doña Leo me dijo que la bolsa estaba arriba de los huesos, pero no entiendo cómo ahora la bolsa está ahí. Dijo mi abuela que me pidió que me saliera. Yo con los ojos bien abiertos y sorprendido me quedé ahí como tonto. Espérame allá afuera, te estoy diciendo. Deja quemo esta porquería, me dijo mi abuela con un tono esta vez más fuerte y molesto, como nunca antes me había hablado. Yo salí rápido, tuve que hacerlo, pero esto no terminó. Quisiera que hubiera terminado, pero aún faltaba más. Aquella misma tarde, mi abuela se quedó por varias horas ahí adentro, hasta que un humo negro y espeso empezó a salir de la casa. Un humo como si estuviera quemando aquella bolsa que había encontrado en la tumba. Pero ella me dijo que la primera noche que había pasado doña Leo en el hospital, por un momento tuvo un poco de lucidez. Me explicó que ella no estaba siendo ella misma, que algo la estaba controlando. Ya no podía comer, ya no podía salir. Era como si esa extraña presencia no la dejara de atormentar. Así que ella, sin comentarle nada a mi abuela, se puso a escarbar de nuevo hasta darse cuenta que no solamente había ollas y jarrones en esa tumba, también había huesos visiblemente humanos, y aquella cosa estaba molesta por aquello. Pero conforme fueron pasando los días, doña Leo tenía pesadillas, y en estas pesadillas parecía que realmente hacía cosas mientras dormía. Mi abuela le contó que yo mismo la había visto una noche antes, en la madrugada, que para ese punto ella ya llevaba varios días encerrada en su casa sin poder salir, que algo no la dejaba moverse de su cama. Era como si las energías se le hubieran terminado, como si un parásito estuviera drenando toda su vida en unos instantes. Doña Leo le pidió a mi abuela que sacara aquella bolsa que había metido en la tumba, una bolsa que aquella entidad le había pedido que metiera ahí. Algo bizarro que mi abuela no se atrevió a contarme. Yo no me imagino realmente qué cosa era. Tengo una idea, pero sinceramente no me gusta pensar en eso. Fue por eso que mi abuela esa misma noche tuvo que quemar la bolsa. Y de manera extraña, doña Leo fue recuperándose más y más, hasta que por fin pudo salir del hospital. Nunca más volvió a aquel lugar. Sus hijos se lo llevaron lejos. Aunque pudo despedirse de mi abuela, ni siquiera se atrevió a entrar por sus cosas. Se lo regaló todo a ella y le pidió que cuidara la casa en lo que sus hijos buscaban cómo venderla. Aquel terreno donde nosotros vivíamos sigue ahí, sin construcción ni nada. Nos pudimos cambiar afortunadamente al tiempo después. Pero ¿sabes algo, Jorge? A pesar de que mi abuela hizo algo para frenar a aquella entidad, era común que a altas horas de la noche la gente que pasaba enfrente de la casa de doña Leo asegurara ver a una persona parada en aquel patio. Y estoy seguro yo también que desde nuestra casa muchas veces llegué a ver la silueta de alguien en cuclillas, alguien observando en la oscuridad. Pero nunca más me atreví a entrar a aquel lugar. La única que lo hacía era mi abuela, hasta que aquella casa fue demolida. Y ahora desconozco si actualmente sigue pasando algo en aquel lugar. Y les voy a pedir por favor que tengan cuidado. Yo sé que muchos no creen en fantasmas,
pero justamente el lugar en donde están viviendo pudo haber sido habitado por una persona mucho, pero mucho tiempo antes que ustedes. Dormir donde ustedes duermen y morir en donde ustedes están viviendo. Les deseo buena noche a todos. Gracias por contar mi relato, Jorge. Y saludos a toda la comunidad de Noche y Miedo.